6 datos curiosos de Pinocho de Guillermo del Toro. Número 1. El nombre de Carlo, el hijo de Geppetto, está inspirado en el escritor del cuento original, a forma de homenaje. Número 2. Existen pequeñas referencias a otras películas de Guillermo del Toro, es decir, podemos encontrar algunos detallitos que nos recuerdan cintas como La forma del agua o El laberinto del fauno. Número 3. Esta película le costó a Guillermo del Toro la mitad de su carrera, como él mismo lo dijo. Se tardó 15 años en realizarla. Número 4. El presupuesto para realizar esta producción fue de 35 millones de dólares. Número 5. Un estudio de animación mexicano llamado El Taller de Chucho fue parte de la creación de esta película. Número 6. Esta película es dedicada a la mamá de Guillermo del Toro, que falleció en octubre del año pasado. Estos fueron 6 datos curiosos que Exa FM trajo para ti. Hoy se estarán llevando a cabo los premios Oscars y Exa FM te va a traer toda la cobertura, así que no te despegues de nuestras redes sociales para que te enteres de todo. Aquí les van algunos datos curiosos de Pinocho, la de Guillermo del Toro, que a lo mejor no conocías. Un dato es que esta película se tardó en hacerse, 15 años. Y con razón, porque está muy chingona, está muy hermosa esta película. Otro dato es que los diseños de los personajes se inspiraron en Grace Grimley, en este ilustrador que tiene como diseños un poco macabros. Y que a su vez este Pinocho también, como el de Guillermo del Toro, es un poco desobediente. Otro dato interesante es que el diseño de este personaje se parece un poco al zorro de la historia original. Por eso la forma de su cabello acá alargado. Y otro dato interesante, que esta película es una de las versiones más oscuras que existe en el cine, porque explora más el tema de la desobediencia y también de la vida y de la muerte, entre otros temas de la guerra. Pero ustedes comenten qué les pareció esta versión de Pinocho de Guillermo del Toro, que ya está en Netflix. Datos curiosos sobre Pinocho de Guillermo del Toro. Para que la película fuera hecha, Guillermo tardó 15 años en comenzar esto, debido a que fue complicado encontrar financiamiento para la adaptación. La película fue animada en stop motion, pero también se hizo uso de cabezas mecánicas para aumentar el realismo de las expresiones en los personajes. Guillermo confesó que lloró cuando escribió Pinocho. Estaba en un baño de lágrimas. Esto significó mucho para mí, explicó el director. El diseño de los personajes está basado en el arte de Grace Grimley y la personalidad de su Pinocho, que era rebelde, inocente y lleno de curiosidad. Del Toro le dedicó la película a su madre, quien falleció a pocos días antes de su estreno en el Festival de Cine de Londres. ¿Y tú ya sabías estos datos? Curiosidades de películas animadas. Guillermo del Toro viene tratando de trabajar en Pinocho desde el 2008. Era una idea muy interesante pero difícil de explicar. La mayoría de los estudios rechazaban el proyecto porque cada vez que del Toro hablaba con ellos, les explicaba que su versión de Pinocho era un poco diferente a la versión que todos conocen, que Pinocho aquí era antifascista. Bastaba con eso para que los estudios rechacen su idea. No fue hasta el 2018 que Netflix apostó por este proyecto y terminó siendo una de las mejores películas del 2022, que incluso apunta al Oscar. ¿Sabías que Pinocho, a diferencia de la mayoría de las otras versiones de esta película, que tienen lugar en la Italia de 1800, Guillermo del Toro decidió establecer esta versión en la Italia de la década de 1930 bajo el gobierno de Benito Mussolini y el Partido Nacional Fascista Socialista? Esta es la tercera vez que del Toro ha ambientado una película durante un conflicto político de la vida real, después del Espinazo del Diablo y el Laberinto del Fauno, que tuvieron lugar durante y después de la Guerra Civil Española, respectivamente. No te olvides de darle a seguir si te gustan las curiosidades sobre cine. Estos son 3 datos curiosos que seguramente no sabías de la película Pinocho de Guillermo del Toro. Sebastián el Grillo tiene dobles de acción. En las escenas de aventura donde se ve que a Sebastián le aplastan la cabeza, pues realmente no es él, porque el original mide 9.5 pulgadas. Tuvieron que hacer grillitos todavía más pequeños para que en estas escenas donde se le aplastaba la cabeza, pues no fuera el original. La película está dedicada a la mamá de Guillermo del Toro, quien falleció en octubre, antes de la premiere de la película en el Festival de Londres. La película de Pinocho tardó 15 años en realizarse y la mayoría de los sets, así como la creación de personajes, se llevaron a cabo en el Taller de Chucho, un taller de animación mexicano que se encuentra en Guadalajara, Jalisco, de donde es oriundo nuestro cineasta Guillermo del Toro. No olvides seguirme si te gustan este tipo de datos curiosos sobre el cine. ¿Sabías que en Pinocho de Guillermo del Toro el pelo del conde Volpe simula las orejas de un zorro? Además de que Volpe significa zorro en italiano, dado que este personaje representa al zorro de la novela original.
Curiosidades de películas. La ahora muy querida película de Guillermo del Toro, Pinocho, tomó como inspiración visual a las ilustraciones del artista y escritor Chris Gimli. La versión ilustrada de Gimli fue publicada en 2003 y del Toro quedó encantado con esto, por lo cual Gimli pasó a formar parte del equipo de guionistas de la película. A propias palabras de del Toro, Chris Gimli diseñó un Pinocho increíble. Para mí el mejor Pinocho que he visto porque es básicamente tan simple y tiene una inocencia y una pureza en sus expresiones y la desgarba de su cuerpo que es muy infantil, y ese fue un eje. Aquí te van unos datos curiosos sobre Pinocho de Guillermo del Toro. Originalmente, Guillermo quería que el actor John Hurt, a quien hemos visto en El Hombre Elefante, Harry Potter y que ya había colaborado con Guillermo en Hellboy, prestara su voz para Geppetto. Lamentablemente, Hurt falleció en 2017, por lo cual el papel pasaría a David Bradley. Los diseños de la película, principalmente el de Pinocho, están inspirados en una edición del cuento original ilustrados por Chris Gimli. El guión fue coescrito por Patrick McHale, quien trabajó en las primeras temporadas de Hora de Aventura y en Más allá del jardín. A diferencia de otras versiones, en esta, la isla de los juegos y los niños convirtiéndose en burros fueron sustituidos por un campo de preparación militar. La película Frankenstein fue de gran inspiración para Guillermo al momento de hacer esta cinta. Esto se ve cuando Geppetto construye a Pinocho. En vez de ser algo conmovedor, la escena tiene un toque de terror. Cosas random de la película de Pinocho de Guillermo del Toro. Aquí nomás, la mejor FM. ¿Qué trance, raza? Yo soy Ivana, pero todos me dicen Chuaj, y el día de hoy te traemos datos randoms de algo peculiar. Pues hoy hay una película que la está rompiendo internacionalmente y fue producida por nada más y nada menos que el tapatío Guillermo del Toro. Te estamos hablando de la película de Pinocho, la nueva versión que fue realizada por el mexicano. Por eso, hoy te traemos los 7 datos random de la película de Pinocho de Guillermo del Toro. Número 7. Esta nueva película de Pinocho es una dedicatoria de Guillermo del Toro a su madre, con quien mantenía una gran relación y quien falleció en octubre. Mi mamá y yo éramos mejores amigos cuando era pequeño. Ella y yo éramos los raros de la familia. Me regalaba un Pinocho de madera cada cierto tiempo. Ella sabía que lo quería hacer desde que era niño. Desafortunadamente, falleció antes de la premier del Festival de Londres, pero aún la siento ahí, comentó el director del Toro. Número 6. Hay guiños a las películas que el tapatío ha realizado con el pasar de los años. En las escenas de la iglesia en la que están haciendo la cruz de Jesús, si observas muy detalladamente, podemos ver cómo Guillermo incluyó en los ventanales las formas de criaturas ya hechas en otras películas producidas por él. Número 5. La película titulada Pinocho demoró 15 años en ser producida y grabada. Como lo dijo Guillermo del Toro, esta película se tardó en filmar 15 años, la mitad de mi carrera, porque se quiso demostrar que la animación es arte, la animación es cine y no es un género hecho para niños, sino un medio que nos va a permitir hablar cosas profundas, dolorosas y hermosas de manera más adulta. Número 4. Otro dato épico es sobre el presupuesto para llevar a cabo este rodaje, pues su presupuesto fue de $35 millones, lo que en pesos mexicanos sería un total de casi 700 millones de pesos. Una voltereta en cambio a la versión de Disney, dirigida por Robert Zemeckis y también estrenada ese año, ya que costó $150 millones. Vaya que una abismal diferencia, ¿eh? Número 3. El tapatío muestra una vez más sus amores por México, ya que esta vez prefirió usar madera mexicana para la realización de los títeres utilizados en la película. La madera que construye esta historia es auténtica, resiliente y sobre todo nuestra. Pero describirla no es suficiente, tienen que verla. Este Pinocho los hará descubrir una historia que tal vez crean que conocen, pero no es así, pues está hecha de nuestra madera mexicana, dijo Guillermo. Número 2. El talento mexicano en su máximo esplendor. El Taller de Chucho es un equipo de estudio de animación mexicano,
fundado en el 2020 en Guadalajara, con el apoyo de Guillermo del Toro. También participó en la creación de la película, específicamente para las escenas de la antesala de Limbo, en las cuales los personajes y el set se fabricaron en Guadalajara, esto con el fin de impulsar el talento nacional. Número 1. A pesar de que los rodajes producidos por Guillermo del Toro son catalogados como oscuros, Pinocho fue realizada para que la puedan ver niños de 12 años en adelante. Aunque después de verla yo no diría que la pueda ver cualquier persona, ¿eh? Ahora cuéntame, ¿qué tal les parecieron estos 7 datos random de la película que la está rompiendo en estos momentos? Déjanos acá abajo en los comentarios tu opinión acerca de la película. ¿Te gustó? Los leemos y estaremos al pendiente de lo que nos dejen. Yo soy la Chuaji, aquí nomás, la mejor FM 95.5. Aquí nomás, la mejor FM. Estas son 3 curiosidades de la nueva película de Pinocho de Guillermo del Toro. Al comenzar el tráiler podemos notar que el personaje de Pepe Grillo, quien normalmente es visto de color verde, ahora tiene un aspecto más azul oscuro. Además de esto vemos que se presenta como Sebastián J. Grillo en vez de Pepe. Todo esto es con el simple fin que tiene Guillermo del Toro de diferenciarse del resto de las adaptaciones que ha hecho Disney. Verán, yo, Sebastián J. Grillo, estuve ahí. Situación histórica. En el tráiler podemos notar que la historia se desarrolla en Italia en un pueblo llamado Viterbo. Este lugar es una localidad italiana de la provincia de Viterbo, en la región de Lacio. Esto lo sabemos gracias a esta toma, donde llega el cargamento del show de Pinocho sobre un puente donde vemos el nombre del lugar, todo desarrollándose a principios de la era fascista en Italia. Tal vez no necesites hilos, pero yo te controlo. Una cabeza gigante. Para la creación de las películas stop motion siempre es necesario el uso de varias marionetas y personajes. Pero para esta película, Guillermo del Toro no solo tuvo que usar varias marionetas, sino también distintos tamaños. Tanto así que necesitaron esta cabezota de Pinocho para algunas escenas, al igual que marionetas miniatura como nos muestra Guillermo en un avance de Netflix. And then in certain shots we use this small Pinocchio. ¿Sabías que en la película Pinocho de Guillermo del Toro tuvieron que fabricar distintos tamaños de marionetas según la escena? Marionetas que caben en la palma de la mano hasta una cabeza gigante de Pinocho, donde la utilizaban en las tomas cercanas en la que aparecía Sebastián J. Cricket hablándole al oído. Hablemos un poco de Pinocho. Y vamos a hablar de la magia de crear escenarios que parecen reales, pero a menor escala. Pinocho es una animación hecha con la técnica del stop motion, lo que significa que son muñequitos que los mueven como marionetas. Les van tomando fotos y después los unen con un programa y tuki, sale la magia. Ahora, ¿qué sucede con los espacios que se ven? Pues básicamente se hacen. Cada una de las locaciones y la utilería u objetos se hacen. El árbol, la cama, el pueblo, el saco del personaje, casi todo está hecho manualmente, pero a menor escala. ¿Qué tiene de interesante y complejo a la vez? Pues que al igual que una película con locaciones reales, el stop motion requiere también una locación, donde al ser más pequeña el manejo de los materiales y acabados pueden variar. Es decir, que pueden existir cosas como el bicarbonato para simular la nieve y a su vez el cuidado de cada elemento que compone el espacio, ya sea el cable, el poste, una cuchara, el polvo del piso y cualquier otra cosa que puede pasar desapercibida, pero que es lo que también le da el realismo a la escena. Y adicional, pues tiene también una paleta de color y una estética que nos lleva, en este caso, a la Italia de la Segunda Guerra Mundial, donde vemos un pueblo en colores cálidos, aunque no vibrantes, el fascismo en tonos más fríos y neutros y los seres místicos fríos pero con mucha más luz. Así que después de muchísimo trabajo llega Pinocho. Pero cuéntenme ustedes, ¿qué tal les pareció? ¿Sabías que en Pinocho de Guillermo del Toro, el personaje del Conde Volpe es el único de la película, aparte de Pinocho, que tiene la nariz larga? Una clara referencia a que no para de mentir. El presupuesto de la peli fue de 35 millones de dólares, mientras que la versión de Disney, que se estrenó también en 2022 y fue espantosa, costó 150 millones de dólares. Guillermo del Toro nos desvela cómo funciona la marioneta de Geppetto y el resto de personajes de la película de Pinocho.
Del Toro fue al programa de Jimmy Fallon y se llevó a Geppetto y a Pinocho, las mismas marionetas de su película, y explicó que se trata de marionetas mecánicas, es decir, que todos los mecanismos se encuentran en las caras de las figuras para que puedan cambiar de aspecto. Aquí podemos ver cómo manipula un poco su cara para que Geppetto esté triste, preocupado o enfadado. Por lo visto, las caras están hechas de silicona y su interior se trata de algo parecido a un reloj suizo para que puedan cambiar las expresiones de cada uno de ellos. Pinocho de Guillermo del Toro es codirigida por nuestro querido Memo y por Mark Gustafson, un reconocido escritor, director y animador en el mundo del stop motion. Uno de sus más reconocidos trabajos es como director de animación en El Fantástico Señor Fox. El director mexicano ha declarado que ha dedicado más de la mitad de su carrera en este proyecto. Para ser más precisos, alrededor de 15 años. En febrero del 2011, Chris Grimley sería asignado como director con Gustafson, pero en 2012 Memo oficialmente lo reemplazó. No obstante, Grimley permaneció en el proyecto como coproductor. Es más conocido por ser un ilustrador y escritor, quien justamente ilustró una edición de Pinocho publicada en 2003. Estas ilustraciones son la inspiración de los diseños que hoy vemos en la película. Este filme está hecho en stop motion, que es una técnica de animación que fascina a Del Toro por la expresividad y la naturaleza material de algo hecho a mano. Curiosidades curiosamente curiosas de... El diseño del personaje junto con la personalidad de Pinocho está basado en el arte de Chris Grimley, ya que en su libro el personaje era rebelde, inocente y lleno de curiosidad. En esta nueva adaptación de Pinocho, el nombre Carlo, el hijo que pierde Geppetto tras la guerra, está homenajeando completamente al autor de la novela original, Carlo Collodi Lorenzini. Los conejos del más allá que aparecen jugando póker vendrían siendo denominados como psicopompos, seres que acompañan a las almas de los difuntos hacia el cielo. El ángel del bosque es una clara referencia a uno de los trabajos de Guillermo del Toro, ya que tiene bastantes similitudes al ángel de la muerte de Hellboy 2, y que por cierto, el mismo ángel del bosque le hace mención. Niño de madera, con el alma prestada, los caprichos de mi hermana. Cosas que tal vez no sabías de Pinocho de Guillermo del Toro. Quédate a ver todo el video porque son cosas muy interesantes. Número 1. Esta película fue anunciada por Guillermo del Toro desde 2008. Pero nadie quería financiar esta película, pues Guillermo del Toro solicitaba $35 millones. Fue hasta 2018 que Netflix lo apoyó, pues todas las demás productoras lo tachaban de loco por hacer un Pinocho en una época fascista. Pero ahora vemos que las productoras fueron las locas por no haber apoyado a Guillermo del Toro. ¿Sí o no? Número 2. El nombre del hijo de Geppetto se llamaba Carlo, haciendo referencia a Carlo Collodi, el autor y escritor del libro original de Pinocho. Número 3. Se usaron las mismas técnicas de reemplazo que se usaron en las películas de Coraline y El cadáver de la novia. O sea que se usaron las técnicas de reemplazo que se usaron en estas películas para hacer stop motion, que consiste en cambiar las caras para hacer diferentes gestos e interpretarlos en la película, y así pueda ser un poco más fácil. Y también se usaron esculturas de diferentes tamaños para poder interpretar cada una de las escenas. Y hasta figuras mecánicas para poder hacer bien los movimientos. Número 4. Ya se tenía al villano de la historia y se iba a llamar Mangiafoco, pero lo cambiaron por el villano Volpe, que en italiano resulta ser zorro. Pues Guillermo del Toro decidió que el Mangiafoco era muy cliché para su película y decidió cambiarlo. Y por eso vimos a este villano llamado Volpe. Y al Mangiafoco original lo pusieron como otro trabajador en el circo. Número 5. Tenemos a Sebastián J. Grillo, que en el libro original de Pinocho se llama solamente El Grillo Parlante. Y en la película original de Pinocho se llama Pepito Grillo. Pero se menciona que Guillermo del Toro le puso Sebastián J. Grillo para hacerle honor a Jimmy Cricket, el nombre que se le da en inglés a Pepito Grillo. Pues la J se podría decir que es por Jiminy Cricket. Guillermo del Toro le quiso dar su toque personal a esta película de Pinocho, dándole así otro significado. El mensaje que le da Guillermo del Toro a esta película es que tú te tienes que encontrar a ti mismo y no solo obedecer a otras personas. Encontrar por qué está bien y por qué está mal las cosas que haces. Y por eso Pinocho en esta versión no se hizo niño,
Pues sin importar las imperfecciones que tú tengas, siempre tienes que ser tú mismo, en todas ocasiones. Aceptarte tal como eres y no cambiar por encajar. Y por eso una historia contada más de 1000 veces puede ser la mejor si lo haces como Guillermo del Toro. ¿Sabías que Guillermo del Toro lloró mientras escribía el guión de Pinocho? Bueno, Pinocho es la próxima película del director mexicano, la cual se estrenará en Netflix y nos dará una nueva versión del famoso cuento sobre el niño de madera que quería convertirse en un niño de verdad. Según palabras del mismo Guillermo, este ha sido uno de los guiones más complicados de escribir, sobre todo porque no paraba de llorar mientras lo hacía. Pero ¿cuál era la razón detrás de tanto llanto? Resulta que este proyecto lo rechazaron muchas veces. Sin embargo, el director no se rindió y continuó buscando un estudio que aceptara el proyecto. Las empresas no querían la película porque tocaba temas un tanto delicados, pero Del Toro logró que la cinta saliera adelante. Además de ello, confesó que es la historia más personal que ha escrito, por ende, tantas emociones sacaron las lágrimas que hay en él. Recuerden que Pinocho llega el 9 de diciembre a Netflix. ¿Sabías esto? En Pinocho de Guillermo del Toro, spoiler. Al comienzo de la película, a la estatua de Jesús le falta el brazo izquierdo. Esto quizás tenga algún significado religioso que desconozco. Pero, ¿notaste esa referencia cuando Pinocho resucita al final de la película? Le falta también el brazo izquierdo. Sígueme para más datos interesantes de tus películas.